Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Danixa. Sí, ¿se escucha? Ahora sí, Danixa. Gracias, ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a continuar con la segunda parte del curso de farmacología obstétrica. ¿Sí? ¿Cómo están? Ya habrán almorzado quizás. Buenas tardes, Geraldine. ¿Cómo estás? Silenciamos un poquito los audios, por favor no se olviden, para que no haya ningún tipo de interferencia, ¿sí? Ok, perfecto. Ok, entonces ayer estábamos dejamos buenas tardes, Guille, ¿cómo estás? Sí se visualizan los PPT, ¿cierto? Porque acá estábamos en el caso clínico. Sí, por ahí por favor me pueden apoyar. ¿Sí se puede visualizar? Sí, muchas gracias, Guille. Sí se visualiza, me dicen. Ok, entonces vamos a continuar con la clase del día de hoy. Vamos a continuar con lo que es el caso clínico. Si bien es cierto, le dejé esta primera parte, se ha ampliado un poquito más, porque este caso clínico, bueno, el tema, si bien es cierto, es farmacología obstétrica, pero este punto exactamente es todo lo que son antisépticos y sobre todo antibióticos en lo que es itus, ¿no? De vías urinarias bajas o altas, como en caso de pielonefritis o lo que es cistitis, ¿no? Vamos a observar en este caso clínico, que está muy, muy interesante. No sé si alguien me puede apoyar con la lectura, por favor. Del caso clínico, que ya lo he empleado un poquito más. ¿Están por ahí? Si desean por ahí participar. Ahí estamos. Danixa, ¿quiere participar? ¿Me escucha bien? Sí, sí se escucha, Danixa. Perfecto. ¿Te escuchamos? Paciente de 25 años de edad, gesta 3 para 2 con 30 semanas de gestación. Tiempo de enfermedad, 2 horas. Signos y síntomas. Hola. ¿Sí? Signos y síntomas, contracciones uterinas esporádicas. Al examen física, altura uterina 28 centímetros, 150 latidos por minuto, dinámica uterina no se evidencia, posición cefálico, tacto, digerido. ¿Seguimos? El examen de hemograma sin alteraciones, examen de orina, leucocitos tiene de 10 a 20 por campo y hematíes sin la cruz. NST reactivo, activo, reactivo, discografía obstétrica sin alteraciones. A la evolución, 5 días, las contracciones uterinas frecuentes, fiebre 39 grados centígrados, dolor lumbar, poluria, polazuria, en el urocultivo, flora contaminante. Ok, muchas gracias, Danixa. Ok, entonces vamos a ver, coloqué este caso clínico porque es uno de los casos muy frecuentes que vienen por emergencia, aquella gestante que puede venir de madrugada o en el transcurso del día, que refiere que tiene contracciones esporádicas y muchas veces tratamos de buscar la primera causa, ¿no? Que es una infección del tracto urinario en la mayoría de los casos, o también puede ser, quizás, no sé si ha habido algún tipo de contusión, también se puede relacionar, igual lo descartamos, ¿no? En este caso es una tercigesta ya de 30 semanas con un tiempo de enfermedad de 2 horas, contracciones uterinas esporádicas, refiere la altura uterina que es de 28 centímetros, acorde con la edad gestacional,
Dinámica uterina en sí no se evidencia, pero ella siente malestar, ¿cierto? La posición está cefálica, llega por emergencia e indican, no, después le hacemos el tacto, porque como no hay dinámica, no es probable que no haya dilatación. Entonces le solicitan un hemograma, refiere, ¿sí? Que todo sale ok, todo bien. Le indican un examen de orina en el cual ya se observa que hay una infección, leucocitos de 10 a 20 por campo. Le realizan un NST activo-reactivo y en ecografía obstétrica sin alteraciones. En este caso, a la gestante, lo que el segundo paso que realizan con ella es, le indican pues que regrese cuando estén los resultados del urocultivo, que es aproximadamente en 3 días, en 3 a 4 días, ¿no? Y cuando regresa esta paciente, ya regresa un poquito más descompensada. Ahora, le indican un urocultivo y le dan de alta. Bueno, nunca la llegaron a hospitalizar, todo quedó ahí. Cuando ella regresa todavía a los 5 días, pero viene por emergencia, ya no viene por consulta externa, que era lo que correspondía en ese caso, ¿no? Y acá, a los 5 días después de que ha venido por emergencia, acude por contracciones uterinas ya frecuentes, ya no esporádicas, sino ya más secuenciales. Tiene ya fiebre de 39 grados, tiene dolor lumbar, coluria y polaquiuria. Cuando quieren basarse o observar qué es lo que tiene su urocultivo, observan que esta es una flora contaminante, o sea que la toma, el urocultivo que tanto estaban esperando para iniciar tratamiento, está, supuestamente ahí salen con gérmenes, ¿no? En el resultado del urocultivo. Entonces indican pues que esa muestra como tal no es la adecuada. Si no es la adecuada, entonces de nada sirvió que le hayan realizado el urocultivo. Acá algo importante que tenemos que tener en cuenta, silencio por favor sus audios, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que nosotros cuando atendamos a una gestante, es una gestante que muchas veces, por más que sea su tercera gestación, desconoce de ciertos criterios, como por ejemplo la toma de la muestra, ¿no? El que tiene que asearse la vulva con agua nada más, pero para que salga una muestra adecuada, ¿no? En este caso, por ejemplo, salió una flora contaminante, o sea, no tuvimos más acceso a este resultado. Este caso clínico es del hospital, del Hospital Santa Rosa, ¿sí? No es del hospital donde laboro, pero sí me pareció muy interesante porque estos casos clínicos son muy frecuentes, pacientes que acuden por contracciones y que está relacionado directamente con una hito. Ok, entonces, ¿qué sucede con esta gestante? Se le hace un diagnóstico y quisiera que ustedes me digan cuál sería la alternativa en este caso. ¿Sería bacteriuria sintomática, sería cistitis o sería pielonefritis? Ya ahora con la segunda visita por emergencia, con las nuevas características que tenemos. La A, la B o la C. Miren, ella ya llega a los 5 días con contracciones uterinas, fiebre, dolor lumbar, coluria, polaquiuria, ¿sí? ¿Qué sería? ¿Una bacteriuria asintomática, una cistitis o una pielonefritis? ¿La A, la B o la C? Elizabeth dice la C, Eli dice la C. Danixa nos dice la C también. Dulce la C. Parecer todos estamos respondiendo igual. Guille la C. Elizabeth dice, la paciente ya presenta síntomas. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta en todo caso? Como dolor lumbar, dice Elizabeth. ¿Cuál sería? ¿La A, la B o la C? Socorro dice la C, Elizabeth la C. Ok. Entonces, estamos coincidiendo la gran mayoría con la C. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Y la respuesta es la C, ¿sí?
pielonefritis. ¿Por qué? Podría ser una cistitis con todo lo que presenta, sí, pero adicional a esto tiene fiebre. Cuando ya tiene fiebre es una pielonefritis. Ahí está. ¿Qué es la pielonefritis entonces? La pielonefritis en sí, ¿sí? Algo importante por la fiebre y dolor lumbar, dice Socorro. Excelente. Así es. Así es, Socorro. Entonces, la pielonefritis, ¿qué es la pielonefritis? Este es un riñón normal, pero acá vemos una pielonefritis, que es una inflamación, ¿sí? No solo de la corteza, sino también vamos a observar que a nivel de todo lo que son los cálices hay ya secreción purulenta, ¿sí? Por ende hay que darle e iniciar tratamiento porque ya es una secreción con contenido purulento que es pus, ¿no? Dentro del riñón. Por ende es que se tiene que ya iniciar tratamiento de manera urgente. Entonces, en este caso ya se prestó un poco más de atención en la gestante. Recordemos que es una gestante de 30 semanas, ojo, 30 semanas, que no sabemos si en la institución donde nosotros laboramos existe UCI-NEO y vamos a poder atenderla, ¿no? Si no, tenemos que derivarla de manera inmediata. Ahora, si está con dilatación, ¿qué vamos a hacer en este caso, no? Recuerden que ella ya vino en una oportunidad por emergencia. Por eso, algo que les comentaba es que nunca hay que desmerecer los síntomas que presentan nuestras gestantes, nuestras usuarias, porque muchas veces si ellas acuden, han dejado de hacer todas las actividades que tienen que hacer en casa, han dejado el trabajo, han dejado a los hijos, es porque en realidad lo amerita. Amplían un poquito más la anamnesis, ¿no? Son un poquito más meticulosos y refieren que ella desde niña siempre ha tenido hito a repetición, que cada vez que tenía infecciones, ella iba a la farmacia, le indicaba el farmacéutico algún tipo de antibiótico, lo tomaba y con eso cesaba, ¿sí? Por eso dice toma irregular de antibióticos. Le realizan el examen físico y observan puño percusión lumbar derecha positiva. En las contracciones ya presenta contracciones, o sea, ya hay dinámica uterina de dos contracciones cada 10 minutos en una cruz por más de 20 segundos. Y cuando le realizan el tacto, ojo, cuando le realizan el tacto, observan que el cervix está centralizado y se está permeable casi un dígito. Entonces, ya está teniendo contracciones. Ustedes saben que cuando se inicia la labor de parto, si bien es cierto, se inicia tocólisis y todo, también hay que tener en cuenta que ya inicia la labor de parto y es muy difícil de cesar esto, ¿no? Ok. Entonces, tenemos asimismo laboratorio, que es lo que sale, le solicitan un hemograma, encuentran lo que es una desviación a la izquierda, en el examen de orina ya no está como en el primer examen, sino ya está más acentuada la leucocitosis de 50 al 60 por campo, hay hematuria de 3 cruces, en el monitoreo electrónico se visualiza, hay contracciones uterinas, 2 contracciones, en 10 minutos con 2 cruces ya de más de 20 segundos de duración. Entonces ya estamos observando dinámica, estamos observando una orina con coluria, ¿no? Porque ya está con hematuria, está rojo, ¿no? Un poquito. Lo que es la leucocitosis, desviación a la izquierda. Y ya el diagnóstico ya es un poco más completo. Si antes era una gestante de 33 semanas, con descartar una ITU o ya una ITU, en este caso ya es una pielonefritis y no solo eso, sino ya tiene un diagnóstico adicional que es una amenaza de parto preterno, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en este caso? ¿Qué voy a hacer? Fue culpa de nosotros en el momento de la emergencia de explicar, y siempre le comento, nosotros podemos explicar todas nuestras gestantes, podemos decirle, te tomas esto, colocas esto, realizas y tal protocolo, ¿no? Todo, pero al final tenemos que hacer un feedback, que ellos nos digan cómo van a realizarse lo que le estamos explicando, de qué manera. Era importante que le especifiquemos cómo se va a tomar la muestra de orina, era importante que venga a su control el día que le corresponde, ¿no? Porque ya había pasado 2 días más de la cita, y pese a ello, ella recién cuando ha tenido molestias y fiebre, recién ha acudido por emergencia. Entonces, dentro de las 3 alternativas, tenemos, ¿cuál es la conducta a seguir? Un manejo ambulatorio con tratamiento endovenoso, 1,
2. La hospitalización con tratamiento antibiótico endovenoso por 24 horas, luego vía oral hasta completar los 14 días. O 3, hospitalización con tratamiento antibiótico hasta que la fiebre remita 48 o 72 horas, luego vía oral hasta completar 14 días. Para ustedes, ¿cuál sería el nuevo manejo en esta gestante? ¿La A, la B o la C? Elizabeth dice la C. Milagros nos dice la C. Eli, la C. ¿Todos están de acuerdo con la C? La C dice no se puede dar de alta a una paciente que presenta fiebre. Buen punto lo que nos menciona Elizabeth. ¿Yo podría dar de alta a una paciente con fiebre? Sí, pero si está gestando, pues ahí definitivamente no. Tiene mucha razón lo que nos dice Elizabeth. Socorro dice la B. Ya, excelente. Danixa dice la C. Iris dice la B. Estamos entre la B y la C. Guille dice la Estamos entre la B y la C. Dulce la C. Ok, entonces nos estamos dando cuenta de que hay dos respuestas válidas. La A no lo menciona, la A decía manejo ambulatorio con tratamiento endovenoso. Nos mencionaron que es muy importante que si está con fiebre no podría yo darle de alta a la gestante, pues con fiebre, pues, ¿qué le produce la fiebre al bebé? Taquicardia, ¿cierto? Y eso sí, pues, puede complicar nuestra situación, este binomio madre-bebé, ¿no? Ahora, la B dice hospitalización con tratamiento antibiótico endovenoso por 24 horas, o sea, solo 24 horas lo hospitalizo y luego completo el resultado a los 14 días. Ojo que podría darse esto, pero ella tiene fiebre, así que un punto importante que nos menciona la C es hay que hospitalizarla hasta que remita la fiebre. Remite la fiebre, sean 2, sean 3 días, y luego ya completo el tratamiento en casa, ¿sí? Vía oral. Tiene que ser hospitalizada, dice Socorro, para asegurar que se dé correctamente el tratamiento. Su alternativa es la C. Ok, excelente, Socorro y todos. Bueno, entre las dos está un poco confuso. Algo importante que marca la diferencia es que tengo que esperar que remita la fiebre. Ojo, no vayan a dar de alta a su paciente, por más que le iniciaron tratamiento con fiebre, ¿sí? Se nos puede complicar y ustedes saben que ya hay un tema, hay un tema y hay una responsabilidad legal en nosotros, ¿no? Nosotros no perdemos en alguna de nuestras pacientes dinero o no perdemos quizás casos, nosotros perdemos vidas, así que son 2 vidas que están en nuestras manos, nuestra responsabilidad es aún mayor. Ok, excelente, entonces es la C, hospitalización y lo que es el tratamiento completar el tratamiento hasta los 14 días. Entonces, ¿qué sucedió al final con esta paciente? Se le dio a iniciar tocólisis, maduración pulmonar, vital es eso, inmediatamente maduración pulmonar, porque uno no sabe si esto va a continuar, si cesan las contracciones, que es lo que esperamos, pero en este caso continuaron las contracciones, se hicieron más frecuentes, se procedió por una cesárea, se obtuvo, ¿no?, un recién nacido de bajo peso, se instaló tratamiento endovenoso por 72 horas y luego se pasó vía oral, ¿no?, para culminar todo el tratamiento. La primera opción, bueno, ya habíamos hablado de la amoxicilina, el ácido clavulánico 1 gramo cada 8 horas endovenoso por 14 días.
También otra alternativa es la cefuroxima o lo que es la ceftriaxona por 14 días. Asimismo, en esta paciente, como ya se la había hospitalizado, aprovecharon un poquito más y le realizaron una ecografía renal. Recordemos que dentro de su anamnesis un poco más ampliada, la paciente refiere que desde muy pequeña sufría de este tipo de infecciones, ¿no? Incluso adulta ya ella solita se automedicaba, ¿no? Iba a la farmacia, le indicaban unas pastillas, las tomaba, se sentía mejor y listo. Quiero que me visualicen, no sé si ustedes sabemos leer todo su ecografía, pero más o menos qué es lo que vemos acá en esta imagen, por ahí, y los que por ahí saben, por ahí un poquito de ecografía, qué es lo que observamos en esta imagen. Mireya dice litiasis renal, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? O quizás todos no leemos ecografía por ahí. Ok, bueno, esto sí, no es para todos la pregunta, mayormente para los que realizan ecografía. Así es, lo que dice Mireya es litiasis renal. Miren, acá está. Ven, este es el cálculo renal, todo esto, ¿sí? Y esta es la sombra que emite. Ahí está, ¿sí? Por acá algo, unos poquito más pequeñitos. No tengo ahorita la medida, pero sí era una litiasis renal. Ok, entonces, este paciente, por eso también tenía hematuria, ¿no? Hay que recordar eso. Por algo están sucediendo, por algo tenemos este resultado que se visualizaba. Incluso dentro de capacitaciones, ¿no? Que uno recibe, los ginecólogos indican que después de que se le ha dado tratamiento a la paciente gestante por una ITU, más aún se está hospitalizada, que se come por una pielonefritis, es importante que esta paciente pase de todas maneras una interconsulta con el urólogo, ¿sí? Para que continúe su control y descarte algún otro tipo de alteración. En este caso se pasó al urólogo y el urólogo pues le indicó esta ecografía y se encontró que también tenía una litiasis renal. Que obviamente que cuando muchas veces se está gestando, lo que más nos preocupa en ese momento son las contracciones, el bebé, todo, etcétera, pero también hay que saber qué es lo que sucede con la mami, ¿no? ¿Qué quedó en realidad esa infección, si persiste o no persiste y por qué se da? Importante también, muy aparte de todo el tratamiento que vamos a brindar, es el soporte que nosotros le brindemos, ¿no? Cuando cuando estés con una paciente hay que recordar que su enfermedad ya lo está tratando demasiado mal para que alguien más, en este caso, lo trate mal, ¿no? Acá. Ok. Entonces, dentro de las conclusiones de esta parte, el urocultivo al inicio del embarazo es importante. La ITU con más de 100.000 colonias pues, por mililitro se relaciona a una E. coli la gran mayoría de los casos. Y un urocultivo positivo indica que haya una infección en el parénquima renal. Estos son algunos de los antimicrobianos que se realizan, que se indican en gestantes. Esto lo voy a dejar ahí para que ya ustedes lo puedan visualizar un poquito más. Y también les voy a dejar un estudio muy, muy interesante de la nitrofurantoína. Ustedes saben que la nitrofurantoína es categoría B, ¿sí? Es categoría B, pero también hay que recordar algo muy importante, que la nitrofurantoína ya hay estudios demostrados y por un tema de un estudio multisistemático, ¿no? En el cual se visualiza, ¿no? Y se llega a la conclusión de que la nitrofurantoína sí se puede indicar porque es categoría B, pero hay que tener una cierta restricción, sobre todo en el tercer trimestre. No lo he colocado acá, pero bueno, ahorita les voy a mostrar. La nitrofurantoína, pues hay una cierta contraindicación en el tercer trimestre porque se relaciona a una anemia hemolítica que se da justo por la toma de este antimicrobiano durante, ¿sí? Durante la gestación.
Miren, acá, por ejemplo, justo conversa sobre este punto. Este es el estudio que les voy a dejar hoy día también, dentro de los materiales. ¿Sí? Este estudio indica, ¿sí? Justo lo que les estaba mencionando, es una revista sobre antimicrobianos y embarazo, y se incluye que la nitrofurantoína, siendo categoría B, miren, les leo el resumen nada más, hasta el momento se había puesto para que puede producir incluso una anemia hemolítica mediante una acción de la glutatión reductasa. Entonces es importante esto. Muchas veces indicamos la nitrofurantoína, excelente, y normalmente cada vez que hemos estado mencionando durante la clase anterior todo lo que son los fármacos, cuando es categoría B, que hay que tener cierta restricción, sobre todo en el primer trimestre, ¿cierto? Pero en este caso con la nitrofurantoína sucede lo contrario, que hay que tener un poquito de restricción, sobre todo en el último trimestre, que es donde mayormente ocurre. Miren, acá este es un metaanálisis de 22 estudios del uso de la nitrofurantoína en mujeres gestantes, ¿no? Y los resultados establecieron que hay una relación del fármaco en las fases iniciales, acá, justo acá. Por ello se desaconseja el uso de la nitrofurantoína durante el periodo final de la gestación, por la anemia hemolítica que se puede producir, ¿sí? Entonces es muy importante tenerlo presente para tener un poquito más de cuidado. Si bien es cierto, casi toda la clase anterior estuvimos conversando que el periodo embrionario es muy importante, tener cierta restricción y consideración solo si es necesario consumir estos fármacos de categoría B, pero en este caso es lo contrario con lo que es la nitrofurantoína, ¿sí? Ok. Vamos a seguir entonces con la siguiente parte de la ponencia. Seguimos. Farmacología del tratamiento sindrómico de las ITS. Sí se visualiza, ¿no? Ya estamos acá en este PPT. Sí se visualiza farmacología del tratamiento sindrómico de las ITS. Ok, vamos a comenzar un poquito con respecto a las ITS y su tratamiento, el manejo tanto en pacientes no gestantes como gestantes, sobre todo, hay que tener una cierta consideración. Ok, entonces vamos a observar, recalcar sobre todo la importancia del diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado, disminuyendo así la resistencia antibiótica. ¿No? ¿Qué sucede? Tenemos dos grupos de pacientes gestantes, aquellas que vienen por primera vez a la consulta con una infección y aquellas que ya vienen reincidentemente por distintos tipos de infección. Cuando vienen por primera vez es probable que no tenga resistencia antibiótica, ya que no ha tomado ningún otro tipo de medicamento anteriormente. ¿Qué nos dice la OMS? La OMS nos dice pues que cada día más de 1 millón de personas contraen estas ITS. En realidad este ya es un problema de salud pública, ya sobre todo por las secuelas que dejan las ITS, ¿no? Como un dolor pélvico crónico, problemas de infertilidad, malformaciones en el recién nacido, etc. Hablamos de las 4 ITS más frecuentes, que es la clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis, ¿no? Entonces son las más frecuentes que tenemos. Y más de 500 millones de personas son portadoras del virus herpes tipo 2. También es importante, ya que esto es otro de nuestros ITS muy conocidas, ¿no? Forma de transmisión, sea vía sexual, vía sanguínea, ¿no? De madre a niño, ¿no? Vía sexual, sea oral, anal o vaginal, ¿no? Y esto es muy importante porque cada vez están en incremento estas ITS debido a que se está teniendo otro tipo de prácticas sexuales, ¿no? Por ejemplo, en los adolescentes están iniciando relaciones sexuales vía anal,
Entonces, porque su principal preocupación es no salir gestando, pero está incrementando las ITS, ya que este conducto pues no es el ideal para poder tener relaciones sexuales. La vía de transmisión también se puede dar por agujas infectadas, transfusiones sanguíneas sin control de calidad. Y la vía madre-niño es durante el embarazo al recién nacido o justo en el momento del expulsivo, ¿no? En el parto. Factores de riesgo, relaciones sexuales sin protección, vitales esto, el tema del preservativo, múltiples parejas sexuales, agujas de personas portadoras de ITS, educación sexual inadecuada, inmunodeficiencia, antecedente de ITS, pertenecer a poblaciones claves, adolescentes, trabajadores sexuales o lo que son los drogadictos. Miren, poblaciones muy vulnerables son como las adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos, por fisiológicamente hablando, se habla de este grupo porque en ellos es dominante en el cervix, por ejemplo, el tejido glandular más que el tejido poliestertificado, el cual pues al tener solo una pequeña capa es más propenso a adquirir algún tipo de infección por el roce del pene que puede desgarrar o inflamar esta zona del cervix. Esto les dejo ya a ustedes para como algo adicional para que ustedes tengan una propuesta de una historia clínica nueva, un poco más completa, ¿no? Ahora que se están realizando mucho las teleconsultas también les va a ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, antes de tener una consulta presencial con la paciente, sería bueno una consulta vía por teleconsulta, evitando así el tiempo prolongado de exposición. ¿Qué genero con eso? Yo ya tengo todos los datos de la paciente y lo único que voy a realizar con ella es la evaluación o algún tipo de tratamiento pero de manera inmediata sin tener que omitir toda esta información tan importante, ¿no? Si bien es cierto, nosotros preguntamos esto dentro de la historia clínica, pero hay detalles que no preguntamos. Por ejemplo, cuál es la frecuencia de relaciones sexuales, sobre todo, cuáles son los hábitos que esta paciente, que esta pareja tiene, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de relaciones, anales, PNA, ¿no? O sea, ¿qué tipo de vínculo de relación tiene? El uso de drogas definitivamente también es un factor dominante. Y vamos a obtener lo que es acá en el aparato reproductivo de la mujer. En el útero, que puede haber lo que es la gonorrea, clamidia, bacteria vaginales, en el cuello, gonorrea, clamidia, herpes, y en todo el conducto vaginal, vaginosis, tricomoniasis y levaduras. ¿Qué sucede en los labios, en la vulva? Puede suceder lo que son las úlceras genitales. Entonces, si nos damos cuenta, la mujer es muy, muy compleja. Y refiero a esto porque el varón mayormente puede tener lo que es una clamidiasis, ¿no? A nivel de la uretra, o lo otro en el pene, lo que es la sífilis, chancroide, herpes o lo que son las verrugas genitales. Brevemente, la vaginosis tiene una alta prevalencia en el Perú, ¿no? Y estamos hablando de una infección en la cual hay una alteración de toda esta flora vaginal. ¿Sí? Vamos a encontrar que se encuentra presente la Gardnerella entre el 5 al 30% en todo el ecosistema vaginal, moviluncos presentes en menos del 5% y el micoplasma presente del 5 al 30% en mujeres sexualmente activas. Cuando ustedes realicen un cultivo de secreción vaginal, van a darse cuenta que lo que es Gardnerella vaginalis está indicado como tal cuando el porcentaje es mucho, mucho mayor al 30%. Si es entre el 5 al 30%, incluso ya ni lo colocan los mismos biólogos, tecnólogos médicos que están realizando esto. ¿Cuál es la prevalencia? Y acá ya lo vemos por departamentos del Perú, ¿no? Siempre hay algo dominante en lo que es en la selva, Tarapoto, Pucallpa, ¿no? Que son los más frecuentes. De ahí sigue Iquitos, en la sierra sobre todo Juliaca, en la costa sobre todo lo que está Lara, ¿sí? Eso es lo que mayormente indica. Y ahora, ¿en qué grupo de pacientes? Mayormente dicen en pacientes jóvenes, solteras. ¿Qué sucede con las pacientes solteras? Las pacientes solteras, pues, mayormente tienen distintos tipos de hábitos, ¿no? Sexuales. O la edad, ¿no? Que si son jóvenes entre 18 y 23 años, también se ha encontrado una alta incidencia en este grupo.
acá está, esta es la relación. Acá vamos a encontrar que se encuentra Gardnerella en todo el cultivo, que se visualice. Mobiluncos presentes en menos del 50-70% y microplasma minis entre 60-70%. Entonces, la vaginosis es considerada como tal, ¿no? Como una alteración de toda esta flora vaginal, pero sobre todo con una dominancia de lo que es la Gardnerella vaginalis y el microplasma minis, ¿no? Una infección más probablemente en mujeres en edad fértil y más del 50% de las mujeres de estos síndromes son asintomáticas. Es un síndrome clínico polimicrobiano resultante de la sustitución del peróxido de hidrógeno normal que produce los lactobacilos en la vagina con altas concentraciones de bacterias, ¿no? Ahí está, la Gardnerella vaginalis, la Prebotea, los mobiluncos, micoplasma. Es una condición común, no reportan síntomas y debido a la vaginosis bacteriana se aumenta el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, ¿no? Ya que va a haber un desbalance de este pH. Factores de riesgo, bueno, el número de parejas sexuales, que haya una nueva pareja sexual y no sepan su historial sexual anterior, entonces importante es esto. Duchas vaginales está contraindicado, la falta del preservativo también, el no usarlo es un factor de riesgo. La falta de lactobacilos vaginales, mujeres que nunca han sido sexualmente activas rara vez se ven afectadas. También se pueden encontrar en los genitales masculinos la vaginosis bacteriana, pero el tratamiento de parejas masculinas no ha sido beneficioso previniendo la recurrencia de la vaginosis bacteriana. Y lo importante de los criterios del diagnóstico, que son los criterios de diagnóstico de Ansel, que se debe tener al menos 3 de los siguientes, que es el pH mayor a 4.5, la liberación del olor aminado al reaccionar con una gota de peróxido de hidrógeno al 10%, ese olor a pescado que emite cuando se le coloca esta gota de hidróxido de potasio, y algo importante, que más del 20% de las células epiteliales, que son las células guías, se visualizan en el examen directo, ¿sí? ¿Qué observamos también? El flujo es homogéneo, que se pega alrededor de todo el conducto vaginal, se adhiere a las paredes de la vagina, ¿sí? Y indica, pues, hay diagnóstico mayormente es clínico, ¿no? Y muchas veces hay muchos usuarios que vienen y nos dicen, vengo a hacerme un Papa Nicolau para ver qué tipo de infección tengo. Hacerle recordar que no es indicatorio el Papa Nicolau para ver qué tipo de infección se visualiza, para el diagnóstico de una vaginosis bacteriana, o lo otro, ¿no? Quiero hacerme el Papa Nicolau porque, para ver qué tratamiento me van a dar, ¿no? No hay una relación directa, y está el estudio también para que ustedes ya lo visualicen con más tiempo. ¿Cuál es el tratamiento entonces? El famoso metronidazol de 500 miligramos vía oral, 2 veces al día por 7 días. También tenemos el gel al 0.75% con un aplicador intravaginal hasta los de 1 a 5 días. O si no tengo el metronidazol, la clindamicina también es otra alternativa. Ojo que la clindamicina se utiliza cuando la paciente es alérgica al metronidazol, pero por excelencia, se dice que por excelencia es el metronidazol el tratamiento más oportuno, ¿no? El mejor, se podría decir así, porque la clindamicina muchas veces no tiene los mismos resultados que el metronidazol. Hay alternativas, por ejemplo, el tinidazol de 2 gramos vía oral por 2 días, una vez al día, o lo que es el tinidazol, 1 gramo vía oral, también por 5 días, o lo que es la clindamicina, ¿sí? 2 veces por día por 7 días. Y obviamente importante, cada vez que encontramos una ITS no hay que descartar la idea de que podría haber otra, así que hay que siempre indicarle su paciente con VIH. Tuve un paciente de 17 años que se le realizó una prueba, salió negativa, positiva en VIH. Salió con lo que eran verrugas a nivel del ano, ¿sí? Por las prácticas sexuales que tenía. Y luego se le dice que hay que realizarle una prueba de VIH y de sífilis.
Y bueno, él mencionó que cómo puede ser posible que me indiquen esto, ya sería demasiado, como dicen, piña, ¿no? Porque me acabo con la primera relación sexual, porque él recién se había dado cuenta que le gustaban los varones. La primera relación sexual que tengo y me contagia de este virus, ya sería lo último que me tenga VIH. Se le hizo la prueba y sí, efectivamente salió con VIH, ¿no? Todo un tema de depresión, vino la mamá, un caos. Luego tenemos acá la relación entre el metronidazol y la clindamicina. Ese estudio es bien interesante, donde se mostró que había una resistencia a la clindamicina y en el 53% demostró resistencia a la clindamicina después del tratamiento. Tuvieron frecuencias altas de bacterias anaerobias en la clindamicina que persistieron incluso hasta 90 días después del tratamiento. Entonces, la clindamicina sí se puede utilizar, pero no es el tratamiento ideal en este caso, ¿sí? Lo ideal es comenzar con el metronidazol. Ahora, en gestantes, ¿sí? ¿Qué es lo que se da? Habíamos conversado ya, el metronidazol es categoría B, se le da 2 veces al día, ¿sí? Debido al día ser igual de efectivo como el gel de metronidazol, con una tasa de curación del 70%, utilizando los criterios de Ansel para definir la curación, ¿sí? Otro juicio demostró una tasa de curación hasta el 85%, utilizando los criterios de tinción Gram. Una semana de metronidazol y 5 días de metronidazol intravaginal son igualmente eficaces para el tratamiento de la vaginosis bacteriana durante el embarazo. Muchas veces vi a veces necesario, ¿no? Cuando ya tenía que realizarle tratamiento a la paciente con una vaginosis bacteriana, colocarle vía intravaginal cuando está gestando, ¿no? Pero como sé que hay un poquito menos de absorción, entonces por ahí como que tratar de cuidarse, ¿no? Acá dice, tanto el oral como el vía vaginal van a tener los mismos resultados en ese estudio. Luego dicen que cuando el metronidazol cruza la placenta no hay evidencia de la teratogenicidad o de los efectos mutagénicos en lactantes, ¿no? Y no se han encontrado en múltiples estudios transversales y de cohorte y de mujeres embarazadas. Los datos sugieren que la terapia con metronidazol plantea un bajo riesgo, sobre todo durante el embarazo. Entonces eso es muy importante. Mireia dice, metronidazol a partir de qué edad gestacional. Metronidazol está considerado dentro de la categoría B, ¿sí? Hay dos formas, puede ser vía vaginal como vía oral, ¿no? Ahora, en muchos estudios indican que a pesar de que es categoría B, que lo podríamos utilizar en cualquiera de los trimestres, hay que tener una cierta consideración, ya al menos que sea necesario colocarlo desde el primer trimestre, se indica que es preferible utilizarlo entre el segundo y tercer trimestre, que es lo ideal, ¿sí? Entonces eso, para tenerlo presente, el metronidazol es muy bueno, muy buen tratamiento, pero también hay que saber si la paciente pudo culminar todo ese tratamiento, ¿no? Muchas veces por el sabor metálico lo vomita, no desea continuar, entonces ya opto por otras alternativas. Por ejemplo, marcas muy baratas, muy cómodas, ¿no? Por ejemplo, Sanofi maneja lo que es Enflagil, ¿no? Si hablamos de marcas, también tenemos lo que es Duperú, ¿no? Que tenemos Tricofar, también que ese es metronidazol. Entonces, son de marca, no tienen ese sabor metálico y algo importante es que no son costosos, o sea que nuestros pacientes pueden adquirirlo, ¿sí? A un precio común. Porque muchas veces no es que desprestigie a los metronidazol del MINSA o de salud, pero en realidad la paciente no culmina o no inicia el tratamiento porque el sabor metálico le produce náuseas y vómitos. Los lactantes indican que durante las 12 a 24 horas durante el parto, después del parto, el tratamiento con dosis única de 2 gramos de metronidazol. Por lo menos que pasen 2 días, un día, para yo iniciar tratamiento de metronidazol. ¿Por qué me preocupo? Por las complicaciones,
vaginales, ¿no? Por el parto prematuro, el dolor pélvico crónico o lo que es la endometritis. Con respecto a la tricomoniasis, un breve recordar, ¿no? Se diagnostica mayormente en mujeres, la mayoría de los hombres son asintomáticos, indica conducta sexual de riesgo y lo que coexisten son microorganismos como la Neisseria gonorrea, el agente como las tricomonas vaginales, que tiene una predilección por epitelio escamoso. Las lesiones facilitan el ingreso de otros microorganismos transmitidos por vía sexual. La transmisión vertical durante el parto es posible. Asimismo, observamos la identificación de parásitos en una elevación de secreción de solución salina en un 60-70%, pero sí el gol estándar para el tratamiento, para el diagnóstico de la tricomoniasis es el medio de Hammond, ¿sí? Acá en el Perú es difícil de realizarlo, solo hay, si no me equivoco, 2 laboratorios en todo el Perú que realizan, porque son muy, muy costosos y se tienen que realizar de manera particular. Por eso es muy importante y vital, ¿sí? Es muy importante y vital que ya trabajemos con la clínica, ¿no? Que eso es lo que nos va a ayudar mucho para el diagnóstico oportuno. Y hablo de manera general con todas las mujeres, pero más aún en gestantes, ¿no? Esto sí tiene que también ser, ahí está, es un flagelado, ¿no? Pueden dar lugar a síntomas clínicos inespecíficos, lo que hace que la detección de este protozoario sea esencial, dicen, para el diagnóstico y el tratamiento. ¿Está? Y algo importante también y tenerlo presente es el periodo de incubación, entre las 4 a 28 días y crece con presencia de sales de hierro. ¿Cuántas pacientes han venido a ustedes y les dice, sí, tengo esta infección y justo ya estoy a una semana de mi menstruación, ya me va a venir mi menstruación, ¿no? ¿Por qué? Porque justo en estas épocas es donde estas sales de hierro alimentan, ¿sí?, a las tricomonas vaginales. El modo de transmisión definitivamente siempre va a ser entre las mucosas en el acto sexual y se hace inmediatamente las secreciones que participan en él, como el flujo vaginal, el líquido preseminal y el semen. ¿Cuál es la característica? La leucorrea abundante, espumosa, fétida y de color verdoso. Vamos a encontrar un purito vaginal. Miren cómo está este cuellito, miren, puntitos, puntos, ¿sí? Ahí está. A la especuloscopía se observa un eritema vaginal y cervical y que muchos autores la denominan vagina en empedrado o lo famoso cuello de fresa o cervix en fresa, ¿no? Durante la infección del pH puede aumentar hasta el 5. Y lo que es el tratamiento, ¿no? Con metronidazol, 2 gramos en dosis única, o si no hay metronidazol, puedo optar por tinidazol, 2 gramos en dosis única. Ahora, aquellos pacientes que vienen, se les da tratamiento y pese a ello persisten, ya se les indica un esquema alternativo, que es aumentar la dosis del metronidazol, pero ya de 2 a 7 días. No, 2 veces al día, perdón, por 7 días. Eso es lo en cuanto al régimen alternativo. Si es la primera vez que ya viene, 2 gramos vía oral, o si ya ha venido con anterioridad y tiene lo mismo, pues hay que indicarle ya por 7 días. La pareja sexual debe de recibir tratamiento aunque se encuentre asintomática. Eso es vital. Esto es lo que más peleamos, creo, durante la consulta, porque el varón pues está, como no tiene síntomas, entonces indica, ¿no? Debe recibir tratamiento aunque se encuentre asintomática, ¿no? Que también el método de barrera que es importante, ¿sí?
y evitar el efecto disulfiram como con otros fármacos que el cual pues no se le debe de indicar, pues te va a llevar al baño con diarrea, con náuseas, decaimiento y todo por el efecto de disulfiram, ¿sí? Okay. Ahora, en el embarazo, ¿qué sucede? En el embarazo se le da lo que es el metronidazol en dosis única de 2 gramos, ¿sí? Muchos recomiendan no usarlo durante las primeras etapas del embarazo. Ahí está. Y es una droga demostrada con una teratogenicidad en categoría B. Los hombres y las mujeres que reciben diagnóstico de infección por tricomonas vaginales deben de regresar a los 3 meses para una reevaluación porque tienen un alto riesgo de adquirir una nueva infección, ¿no? Aunque la terapia de la dosis única puede tratar adecuadamente la infección, a menudo no se trata adecuadamente al paciente. ¿Quién no ha tenido una paciente con candidiasis vulvovaginal? Con más frecuencia produce sintomatología, ¿no? Es causada en la gran mayoría por la Candida albicans y que puede encontrarse en la boca, en el recto, en la vagina. Ok. Huéspedes, bueno, los que son inmunodeprimidos, como los recién nacidos, las mujeres en el periodo premenstrual o embarazadas, ¿no? En el síndrome de Down, la diabetes, los linfomas, las leucemias. ¿Y cómo vamos a encontrar esta imagen? ¿No? Miren, hay dolor, hay hinchazón, hay enrojecimiento, miren acá todo rojo. Ahí está. Hay una presencia de disuria y prurito vulvar. Muchas veces la paciente confunde esto y dice, tengo infección urinaria, y al final le visualizas y es una vulvovaginitis. Nunca pensemos, ojo, que nuestros pacientes saben todo, ¿sí? Por más que ellos reciban información hasta de las redes, no tienen una información muy completa de lo que sucede, ¿no? Esto es muy importante. Y hay bulla por ahí. Pueden silenciar sus audios, por favor. Milagros y Milita. Porque se escucha una interferencia. Ok, entonces persisto. Viene nuestra usuaria, ¿no? Y observamos su mucosa y observamos esta imagen. El famoso requesón, el aspecto de leche cortada, etc. Observamos que hay un edema vulvar, hay fisuras, hay escoriaciones, hay la secreción vaginal espesa y gruesa, ¿no? Ahí está el aspecto a requesón. El diagnóstico, solución salina al 10% de hidróxido de potasio y tinción de gran vaginal que demuestra brotes, levaduras y pacientes geológicos. En el cultivo mayormente se va a visualizar esto, lo que son las hifas o lo que son las levaduras. El cultivo da resultado para una especie de levadura, ¿sí? Y la vaginitis por cándida se asocia a un pH vaginal normal menos de 4.5. Acá está el tratamiento, ¿sí? Yo sé que a ustedes les ha llegado este tipo de casos como el que estamos visualizando ahora. Pero ¿qué tratamiento, qué fármaco le indican a aquella paciente? Imagínense si adentro ya está edematizado, afuera cómo estará, ¿no? Muchas veces los pacientes, yo he escuchado que se han echado hasta alcohol, perfume en la vagina porque la picazón era intensa, ¿sí?
Entonces, ¿qué hago con esta gestante que viene a la consulta? Viene con este aspecto en el cuello uterino y en la vulva con múltiples desgarros, ¿no? ¿Cómo son los desgarros? Son pequeñas laceraciones que se ha realizado la paciente rascándose con algo. Tuve una paciente que tenía esta candidiasis y mi necesidad ha sido irme al trabajo sin intrusa, se usó un overol, ¿sí? Pero se rascaba constantemente con el mismo overol, entonces se lastimó al final, igual como siempre. Hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si bien esta paciente a nosotros, pero lo que tenemos en este caso es que está con laceraciones en toda la vulva. ¿Ustedes qué le indican como primera opción? Los leo. O sea, no pueden ni miccionar, porque cuando micciona la orina cae por la vulva y el dolor es insoportable. Y si está echada, pues no va a poder moverse en este caso. ¿Cuál podría ser la solución en esta gestante? A ver, la pregunta es la siguiente, viene con este tipo de sintomatología y dice que le voy a dar tratamiento y todo, pero ¿qué tipo de tratamiento inmediato para que cicatrice rápido y pueda miccionar y se le pueda obtener en la muestra, ¿no? Etcétera. ¿Qué tipo de medida puedo tomar? Ahí está. ¿Qué utilizan? Una crema, dice Socorro. Ya, excelente. ¿Qué crema, Socorro? Una crema, ¿pero qué crema? Yo he tenido pacientes que no pudieron ni caminar, les han traído hasta su pareja cargando porque el dolor es insoportable. Algo le roza y le duele. La zona de la vulva es una zona muy, muy delicada. Vamos a ver, acá hay dos respuestas. ¿Podría ser una betametasona para desinflamar el eritema? Ya, dice. Angela dice clotrimazol, ya. Me refiero antes del clotrimazol porque urge que ya le cicatricen las heridas y no voy a poder esperar que se cicatricen, ¿no? Para, a ver, mucha bulla por acá. No sé de dónde es. Kelu. Silencio, Kelu, por favor. Ok. ¿Qué hago en este caso? Gestante que viene con miren con esta imagen, la misma, pero por dentro, por toda la vulva, también tiene laceraciones. ¿Qué haría en este caso? ¿Nada? Me dijeron una cremita por ahí, clotrimazol, ya. Una betametasona, pero ¿cuál? ¿Qué cremita podría ser? ¿Alguien más? ¿O qué le indican en ese momento? ¿O la derivan de manera inmediata? Que no llega acá, no puede venir acá, señora, tiene que ir al hospital. La bulla, por favor. Nadie más. Lo voy a colocar en el chat, ¿sí? Lo que yo indico es esto, que es el Niofen al 2% o lo que es... A ver, ratito. Igual, canta. Niofen o lo que es el ácido fucídico. Ya, les doy esto como un dato, lo aprendí ya en la práctica, no lo aprendí en ningún libro en realidad, lo aprendí en la práctica. Niofen o ácido fucídico se aplica de 2 a 3 veces por día y la cicatrización es inmediata. Esa paciente que toda su vulva está con múltiples laceraciones, le arde a miccionar. A ver, silencio, por favor. Julie Riega, por favor, su audio. Julie Riega. Su audio está prendido. Gracias, Julie.
Ok, no te preocupes. Ok, entonces, este dato que les estaba escribiendo en el WhatsApp, perdón, en el chat, es Niofen o ácido fusídico al 2%. Este Niofen o ácido fusídico al 2% lo pueden conseguir también como fusidin, no sé si es con ese si no me equivoco, es fusidin, que se enmarca, pero el nombre genérico es ácido fusídico, Niofen o fusidin. Una excelente crema, inmediatamente le colocan y comienza a haber cicatrización y la paciente ya va a poder miccionar. Porque imagínense el querer orinar y no poder porque le arde demasiado y gritan al miccionar, eso es algo bien, bien terrible. Obviamente que eso no ha sido una infección reciente, lo que habrá sucedido en ese caso es que ya ha estado varios días y el paciente incluso cuando duerme, ¿no? Se voltea de un lado a otro, comienza a rascarse sin darse cuenta. ¿Sí? Entonces esa es una muy buena alternativa, Niofen o ácido fusídico. Hay cremitas que sí indican que contenga genta, clotrimazol, dexametasona, excelente, ¿ya? Pero esto es inmediato, el Niofen es más potente. Cuando yo no tengo laceraciones y solo le quiero indicar porque está un poco irritado o edematizado, pero no hay laceraciones así con sangre que se ve así al rojo vivo, ¿no? También. O lo otro también, esta cremita, esta cremita también les va a ayudar, por ejemplo, en el caso de algún desgarro. Sí, así es, hija. Así es, Eli. El genérico es ácido fusídico y lo pueden encontrar como fusidin o Niofen. También lo pueden utilizar en aquella paciente gestante, por ejemplo, que ha estado en esa paciente que ha estado le han atendido el parto y ha habido unos desgarros, ¿no? También hay pacientes que han estado pujando y en ese momento se ha desgarrado la parte de la vulva, que casi iba a llegar al clítoris, ¿no? Pues así por la uretra. Entonces, no es necesario suturar porque es mínimo, pero les voy a dar muy bien a cicatrizar es esta cremita también. Lo bueno que es inmediato, ¿no? Más o menos no está tan caro, creo que no pasa de 28 soles. Sí, les indico porque yo sí he tenido varios de estas pacientes y en esos tiempos cuando yo no sabía qué colocarle, he tenido pacientes así que en la noche se rascaban sin darse cuenta y la vulva roja, irritada y con laceraciones, múltiples laceraciones pequeñas. Entonces, ahí va a ser importante indicarle este tipo de tratamiento. ¿Sí? Ok, es una alternativa. El clotrimazol, todo lo que ustedes van a indicar, ya eso es después, pero de manera inmediata, porque urge, le indican eso y van a tener buenos resultados. Ok, seguimos. Acá indica, el cultivo se va a visualizar una levadura, vaginitis por cándida, ¿no? Cuando hay un pH menor a 4.5. El seguimiento no es necesario, sin embargo, las mujeres quienes persisten los síntomas, pues se debe indicar que vuelvan al punto, ¿no? Ahora, en la cervicitis gonocócica, importante en el embarazo, porque esto nos puede conllevar a un aborto espontáneo, ¿no? A un parto prematuro, a un RPM o a lo que es una infección fetal. Después de 12 a 10 días del contacto sexual contagiante, aparición de leucorrea, lisuria, sangrado uterino intermenstrual, y puede existir el exudado mucopurulento de las glándulas o de las glándulas de Bartolini. El problema es que el 50% tiene síntomas y el otro 50% no. Cuando los pacientes gestantes y de manera general saben que hay síntomas, es que algo está sucediendo. Pero si es asintomático, si con síntomas no acudían al establecimiento, sin síntomas se complica aún más la situación. Miren, esta secreción es una secreción mucopurulenta que sale exactamente del OSI, del orificio cervical interno. Ahora, ¿cómo yo voy a obtener esto? ¿Cómo voy a evaluar esto, si es de esta zona? Lo que yo hago es cojo un hisopo grande, ¿no? Que ya se ha envuelto con su algodón y presiono en esta parte, ¿no? Ahora, a veces sangra esta parte, pero es importante, como dicen, limpiar esta zona de acá. Ahí está.
Y esto pues puede ir ascendiendo, ¿no? Puede dar dolor gástrico, dolor lumbar, dispareunia, ¿no? El cultivo es el de Thayer-Martin, ¿sí? El PCR también nos ayuda. ¿Y cuál es el tratamiento? Hay pacientes que les da temor utilizar, por ejemplo, ampollas, ¿no? Porque en este caso el tratamiento es con ceftriaxona de 125 miligramos en dosis única. Pero también hay otra alternativa que es la cefitima de 400 miligramos vía oral o lo que es el ciprofloxacino 500 miligramos vía oral. En este caso sí es cada 12 horas por 5 días. Aparte de la ceftriaxona o la cefitima o el ciprofloxacino, le tengo que agregar lo que es la acitromicina de 1 gramo, dosis única, o la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Un tratamiento alternativo también tenemos lo que es la espectromicina de 2 gramos intramuscular en dosis única, o la cefitima de 400 miligramos o el ciprofloxacino vía oral, ¿sí? Más la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Perdón, acá en la ciprofloxacina es dosis única también, me equivoqué, pensé que estaba en el otro. Es también dosis única, igual acá. Puede ser o la ceftriaxona, o la cefitima, o la ciprofloxacino, más lo que es la acitromicina. Si tengo alergia a alguno de estos medicamentos, o tengo a la mano quizás la espectromicina, que también es una buena indicación, 2 gramos intramuscular, dosis única, o la cefitima, 400 miligramos vía oral, o ciprofloxacino, 500 miligramos, más, eso sí, es la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Jacqueline Heré, ten cuidado con tu audio, está prendido, por favor. Gracias. Y como estoy con audífonos, me quedo sorda. ¿Y qué sucede en nuestras gestantes? ¿Qué tratamiento yo le voy a indicar? Le voy a indicar lo que es la ceftriaxona de 125 miligramos intramuscular dosis única, o también lo que es la cefitima 400 miligramos vía oral, o el ciprofloxacino si es sola dosis única, ¿sí? Porque sabemos que no es indicatorio en gestantes, más lo que es la eritramicina cada 6 horas por 7 días, o la amoxicilina amoxicilina de cada 8 horas por 7 días. Entonces, son alternativas entre el eritro o la amoxi, o lo que es la ceftriaxona o el ciprofloxacino o la cefitima. Muchas veces las gestantes tienen miedo a colocarse ampollas también porque está por su condición de gestante, se comprende, pero hay alternativas, le pueden dar la cefitima. Con la cefitima he tenido muy buenos resultados, ¿sí? A veces la paciente no continúa ni inicia el tratamiento. Si hay la posibilidad que tome ahí delante de ustedes el tratamiento, excelente, para que ya lo demás es probable que también lo tome en casa. Y luego también tenemos aquellas ITS que nos van a producir úlceras genitales, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la sífilis, del herpes, del chancro blando, el linfogranuloma venéreo, o lo que es el granuloma venéreo. Las ITS que producen bubones, el chancro blando o lo que es el granuloma venéreo. Algo importante, ¿no? Para diferenciar es que le realice a la paciente un examen, ¿sí? A veces tienden a confundirlo un poco con lo que son las hernias inguinales. Obviamente que las características son distintas, porque una hernia no se debería visualizar así, una hernia no se visualiza, solo se debe algo edematizado y enrojecido, pero en este caso, si nos damos cuenta, es una herida abierta. Dice, tratar la enfermedad preferentemente a través de la dieta, absteniéndose del uso de fármacos, y si contraes lo necesario en una hierba simple, no recurrirás a medicamentos compuestos. Interesante, ¿no? Porque muchas veces hablamos de lo que es la resistencia en distintos tipos de antibióticos, y en eso prestamos mucha atención. Ok, seguimos con la segunda parte de la presentación de hoy.
Ahí está cargando. Continuamos, ¿no? Para salir igual que ayer, 10 minutos antes. Y no que no se nos vaya. En el primer trimestre, el tratamiento de la vaginosis tricomoníasis como primera opción. El metronidazol, Mireya, el metronidazol tiene buenos resultados. En este caso, vía oral, algunos indican que debería estar un poquito restringido, pero se podría utilizar vía vaginal, ¿sí? Porque se ven los mismos resultados, pero el paso, la absorción es en menor cantidad cuando es vía vaginal, a diferencia de la vía oral, ¿no? Entonces, por ahí también hay que, en el manejo mayormente se prioriza lo que es, si es como la única alternativa en este caso y la más certera, el metronidazol, pero igual sigue siendo categoría B, es un poquito riesgoso, con el vía vaginal no habría problemas. Entonces, con lo que es vía vaginal sería una muy buena opción. Ok, entonces seguimos con lo que son la farmacología hormonal, lo que son un poquito de los anticonceptivos hormonales. En realidad este es un tema muy, muy, muy complejo. Nosotros manejamos esto de los fármacos en el área de planificación familiar, todo lo que son los anticonceptivos hormonales. Y vamos a ver un pequeño repaso de estos fármacos. Tenemos los AOC, los famosos anticonceptivos orales combinados, aquellos que contienen estrógeno y progestágeno, y su administración siempre va a ser por la vía oral, en este caso en los anticonceptivos orales combinados. El desarrollo ha generado diversas clasificaciones, y esto ya iba directamente relacionado al riesgo de teratogenicidad, ¿no? Que habíamos conversado. Había una teratogenicidad en aquella paciente en la cual tenía más de 100 microgramos en su presentación. Antiguamente se hablaba de que los anticonceptivos orales combinados tenían etinilestradiol de 50 microgramos a más, 50, 80, 100 microgramos de etinilestradiol, y esto sí podía perjudicar, ¿sí?, en un futuro al bebé, ¿no? Y de ahí tenemos lo otro, que son los anticonceptivos orales de baja dosis, aquellos que contienen etinilestradiol en menos de 50 microgramos. Por ejemplo, los que contienen 35, 30, 20 y 15 microgramos de etinilestradiol. Dice, según la variación de los estrógenos y progestágenos. ¿No se ve? Gracias, Mercedes. A ver, ahora sí se ve, Mercedes. Me disculpo. Gracias, Jacqueline, Mercedes. Ok. Estos son los famosos que estábamos viendo, la farmacología hormonal ya. Un poquito más, hablábamos sobre el riesgo de la teratogenicidad en el caso de los estrógenos cuando son de alta dosis. Ya actualmente ya no se indican, ya no se comercializan estos tipos de anticonceptivos de etinilestradiol de alta dosis, ¿sí? La mayoría son de baja, de 15, 20, 30 y 35 microgramos. Según la variación de los estrógenos y progestágenos, tenemos a los monofásicos y a los trifásicos. Los monofásicos es que todos contienen la misma cantidad de estrógenos y de progestágenos. En cambio, los trifásicos es que contienen baja concentración de ambos mismos, ¿no? Y en la segunda, ambas hormonas aumentan su concentración. Y en la tercera, el estrógeno disminuye, el progestágeno aumenta. Hablamos ya por semanas, que sucede en la primera, en la segunda y en la tercera semana. Los anticonceptivos no son los mismos porque la concentración va a ir variando. ¿Sí?
El mecanismo principal de acción, ¿cuál es? Es suprimir la ovulación y espesar el moco cervical. Ahí está. Por eso es que son tan efectivos. Los métodos hormonales como tal, sobre todo los de corta duración, el problema es que la tasa de discontinuidad es muy elevada por varios factores, ¿no? Los pacientes tienden a abandonar el método porque quizás ese día pelearon o discutieron con la pareja y supuestamente terminaron, pero de ahí vuelven a regresar y más, sobre todo lo que se visualiza más, no sé, creo que voy a hacer un estudio de eso, es cómo en la reconciliación la paciente sale gestando rápidamente. Pero sí, es muy importante esto porque los anticonceptivos hormonales, en este caso los anticonceptivos orales combinados, son una muy buena alternativa. El problema es que no son continuos, no se llegan a ser continuos de las gestantes, las pacientes. Y ¿por qué son muy efectivos en todo caso? Porque suprimen la ovulación, ¿no? Por más que ingresen los espermatozoides, pues si no hay ovulación, entonces no va a haber fecundación, ¿no? Y espesa el moco cervical. Al espesar el moco cervical, todos los espermatozoides se quedan así impactados, ¿sí? Quedan impactados y ya no siguen avanzando. Hay contraindicaciones. Primero, que no haya estado gestando, obviamente, ¿no? Hay pacientes que piensan que si tú le colocas la ampolla del mes o una ampolla trimestral, eso les va a hacer abortar. Entonces, esos están con esa idea. He habido casos, he escuchado de colegas que las pacientes venían y en la toalla higiénica se echaban sangre de pollo, algo así, para que digan, mire, si estoy menstruando ahora sí me puede colocar la ampolla, ¿no? Algo así. Son todo tipo de situaciones que se presentan. La lactancia hasta antes de los 6 meses del posparto. Y en los primeros 21 días del posparto sin lactancia, la hepatitis viral aguda, contraindicaciones, tumores hepáticos, cirrosis severa, aquella paciente que es fumadora, pero no fumadora social, o sea, en una reunión social, sino que fuma, ¿no?, hasta más de 15 cigarrillos por día, pues eso sí es un riesgo muy elevado. Múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, tales como la edad mayor a 35 años, tabaquismo, diabetes e hipertensión. La hipertensión arterial sistólica mayor o igual a 160 o mayor o igual a 100. Otra de las contraindicaciones es que existe una enfermedad vascular, ¿no? Una trombosis venosa profunda, un embolismo pulmonar, antecedentes de isquemia, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, un LES, un lupus eritematoso sistémico, un cáncer de mama, diabetes mellitus, mujeres programadas para cirugía electiva y mujeres que estén tomando barbitúricos o la migraña con aura a cualquier edad. Entonces, ¿cuáles son las características de estos fármacos? Es que son muy eficaces. El problema es que depende mucho del usuario, ¿no? La responsabilidad de que el método vaya o no vaya bien es mucho del usuario. No requiere un examen pélvico de rutina para el inicio del manejo, solo en caso de existir algún tipo de síntomas que sugiera patologías ginecológicas. El retorno inmediato a la fertilidad al descontinuar el método, ¿sí? Y que puede ser elegido a cualquier edad y paridad. Por ese lado, pues no hay ningún tipo de contraindicación. También que disminuye el flujo menstrual, que podría mejorar la anemia y los cólicos menstruales, regulariza los ciclos menstruales. Hay muchas usuarias, también disminuye lo que son la dismenorrea, ¿no? Muchas usuarias que sufren de estos cólicos desde muy jóvenes y cuando llegan a iniciar como método, pues hay una repercusión directa, disminuye lo que es la menorrea. Protege contra el cáncer ovárico y el endometrio y disminuye la patología benigna de mamas y brinda pues cierta protección contra la EPI.
La eficacia, bueno, va a disminuir con el uso adicional de ciertos fármacos como lo que es la rifampicina, la grisofulvina o algunos antiepilépticos, ¿no? Es posible que mujeres de más de 35 años que sean fumadoras de más de 10 cigarrillos al día, puede haber una probabilidad, un riesgo de tromboembólico, ¿no? Que causa efectos secundarios. Podría desencadenar un infarto de miocardio, un ACV, una tromboembolia. Y en mujeres con enfermedades crónicas persistentes se requiere una evaluación médica por el analista. Y se previenen de las ITS, no previenen de las ITS obviamente ni del VIH ni de SIDA. Tasa de falla teórica y típica. La teórica 0.3 y la típica 8 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de vida. ¿Sí? O sea, el uso típico es cómo reacciona nuestra población frente a tal o tal fármaco, ¿no? En este caso, se habla mucho de cuáles son los hábitos de la usuaria, de si se va a acordar de tomar la pastilla a la hora que corresponde, etcétera, ¿no? Y que ya va a ser su responsabilidad si ella no cumple como corresponde. Tenemos algunos efectos secundarios como es amenorrea, náuseas, vómitos, mareos, aumento de peso y lo que es la cefalea. Si se presentan cualquiera de estos efectos, debe ser evaluado por un médico especialista. La toma diaria, iniciar el método entre el primero al quinto día del ciclo menstrual y en caso de iniciarlo después del quinto día se debe dar un método de respaldo, ¿no? La puérpera que no está lactando puede empezar a partir de la sexta semana. Y en mujeres que están dando de amamantar se difiere hasta los 6 meses. Ahora, en el posaborto se puede iniciar entre el primero al quinto día post-intervención. O sea, como si la pérdida hubiera sido una menstruación, algo así, entonces ya se puede iniciar de manera casi continua. En los siguientes siglos, en los productos de 28 píldoras se reinicia la toma de manera inmediata al día siguiente y determinar el paquete anterior. En los productos de 21 píldoras se deja se deja de tomar las píldoras por 7 días y se inicia la toma al octavo día, ¿no? Puede ser administrado por un personal capacitado y este método pues va a suspenderse 2 semanas antes de la cirugía mayor electiva o durante una inmovilización prolongada, ¿no? Debe reiniciarse con la siguiente menstruación y ante un intervalo no menor a 2 semanas de alta. En los productos de 28 píldoras se reinicia la toma inmediatamente al día siguiente de terminar el paquete anterior. Ahí está. Y en los productos de 21 píldoras se deja de tomar las píldoras por 7 días y se reinicia al octavo día. Y va a ser administrado también por un personal capacitado, ¿no? Ahí se me fue. Tenemos ahora lo que son los anticonceptivos hormonales combinados de depósito, inyectables combinados, que contienen tanto estrógeno como progestágeno o solo progestágeno. Existen dos composiciones, 5 miligramos de valerato de estradiol y 50 miligramos de nitrato de noresteridona, o lo que es cipionato de estradiol y de acetato de medroxiprogesterona también, 25. Entonces, estas son mayormente las dos opciones que se tiene. El mecanismo de acción es suprimir la ovulación, espesar sobre todo lo que es el moco cervical, y lo que va a impedir pues es la penetración de los espermatozoides, ¿sí? Es rápido, es eficaz, puede ser indicada en cualquier edad o paridad, no requiere un examen previo, ¿no? Ahí está.
Brinda cierta protección contra la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Por qué brinda cierta protección contra la enfermedad pélvica inflamatoria este fármaco? ¿Por qué? ¿Se han preguntado esto? Vamos a ver. Llamamos lista. ¿Por qué? A ver, ¿por qué brinda cierta protección contra la EPI? Si hemos escuchado, ¿a qué se debe? Les comento por qué. No veo respuesta. Es porque como se espesa el moco cervical, esto se vuelve hostil para las bacterias, ¿no? Y todos los parásitos, todos los mitos, los que quieren ascender, no llegan a ascenderse porque este espesamiento pues genera como una barrera, una protección para que no ingrese, ¿sí? Se paraliza esto y ahora sí. No interfiere entonces, es frecuente en los cambios en el patrón menstrual de sangrado, puede producir variación de peso. Podría darse, no siempre se da, el retorno a la fecundidad es variable y las mujeres deben ser evaluadas por médicos especialistas, aquellas que tienen comorbilidad presente. La tasa de falla es el de 0.05 embarazos por cada 100 mujeres o la falla de uso típico son 3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. Ok, entonces, ¿cómo voy a utilizarlo? Entre el primero al quinto día del ciclo menstrual. La puérpera que no está lactando puede empezar a partir de la sexta semana y las mujeres que están amamantando, sobre todo hasta los 6 meses. En el posaborto se puede iniciar entre el primero al quinto día y se administra cada 30 días, más o menos 3 días. Esto sí es bien conocido por nosotros, lo que es el acetato de medroxiprogesterona de 150 miligramos. Vamos a encontrar sobre todo cuál es el mecanismo de acción. A ver, dice Gladys, si viene una paciente sin menstruación, pero trae resultado HCG negativo, ¿se le puede administrar los anticonceptivos hormonales? Muy buena pregunta, Gladys. Ahora con esta pandemia se ha visto necesario inclusive creer a nuestros pacientes. Y siempre antes estábamos como que, ay, vamos, puede ser, no puede ser que me esté mintiendo, puede ser que no, porque en el caso que tú me indicas sin menstruación, pero trae HCG negativo. Miren, ya, viene con el HCG, no, este es por ejemplo, a ver, este es mi HCG, ¿sí? Sale negativo. Imagínense, porque me ha sucedido casos, mi centro estaba frente a otro, a un centro de salud, y venían y se les volvía a hacer la prueba y salía positivo, por ejemplo, y era negativo, o negativo y era positivo, lo contrario. Y lo corroboramos porque hacíamos incluso una ecografía para que la paciente esté más tranquila, ¿no? Porque puede decir no, pero si en el hospital me han dado este resultado. Por ejemplo, lo que me menciona Gladys. Ella no está con menstruación, viene con la prueba de embarazo, dice negativo, ¿sí? Y bueno, dije ya, bueno, yo voy a indicarle un método. Le indiqué, no sé, una ampolla mensual. Ya, perfecto. Le indico una ampolla mensual y observo, ¿sí? Observo también que después viene a las 2 semanas ya con síntomas de embarazo. Y cuando se le vuelve a realizar, ya no se le hace la prueba de HCG, sino se le hace una ecografía, sale que está embarazada. Entonces,
Sería después de los 15 días de la última relación sexual con HCG negativo. Ya, excelente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en este caso? ¿No? La paciente yo le indiqué un método, pero salió el resultado negativo, ¿no? Si salió negativo, entonces yo estaría pues un poco más tranquila de que no le va a suceder nada. Pero en ese laboratorio hubieron tantos, pero tantos pacientes que rotularon mal la muestra y era positivo, no era negativo. Con el feto, con todos los métodos hormonales, sea mujer, sea varón, sea del sexo que sea, no hay ningún otro tipo de contraindicación. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos preocupa es si hay malformaciones congénitas en el bebé, ¿no? Es nuestra principal preocupación, o si a largo plazo va a repercutir durante su desarrollo. Eso ya se ha demostrado e incluso hubo como especie de un concurso entre todas las sociedades de ginecología de cada país del mundo en el que constate de que un fármaco, como es un anticonceptivo hormonal, podría producir algún tipo de malformación en el recién nacido, o en el bebé o en la mamá, ¿no? Como una secuela. Y llegaron a la conclusión que hasta el momento no se ha indicado eso. Entonces, yo voy a poder iniciar un método anticonceptivo hormonal sin necesidad de tener un HCG negativo, sí lo puedo hacer, ¿sí? Siempre y cuando yo me constate de que no haya estado con relaciones sexuales sin protección estos últimos 7 días, que no, o sea, yo corroborar supuestamente por medio de la anamnesis que ella en realidad me está diciendo la verdad, y si por ahí hay dudas, si desea les enferma la historia clínica, paciente niega estar gestando, suficiente, ¿sí? Como les decía, hay pacientes que van a venir y les pueden traer pruebas falsas de resultados de HCG con la intención de que ustedes le apliquen la ampolla. ¿Por qué? Porque dicen, no, si me aplican la ampolla voy a tener una pérdida. O lo otro que alguna vez he escuchado también en ponencias anteriores, que si pacientitos, el bebé es varón y se le administró durante el embarazo estrógenos, ¿no? Le va a producir algo al bebé. Entonces, eso ya se sabe que es falso, ¿no? Ok. ¿Le puedo administrar? Sí, administren todo lo que son métodos anticonceptivos, lo podemos administrar sin necesidad, ojo, sin necesidad de estar preocupados porque suceda algo más grave. Lo que sí tengo que preocuparme, y eso sí tiene que ser al 100% constatarlo, es que no esté gestando cuándo se le va a colocar un DIU. Porque si ustedes, pónganse, espero nunca sea su caso, colocan un dispositivo intrauterino, ¿sí? Si colocan si colocan un... si colocan un dispositivo intrauterino, se fue el audio, ya ahora sí. Si colocan un dispositivo intrauterino y ese paciente estuviera gestando, imagínense que estuviera gestando, ahí sí se complicaría todo, ¿no? Porque le dirían, hay pacientes que se colocan, se pueden traer, yo he visto, me han traído hasta pruebas falsas, y se nota, ¿no? Por ahí que sacaron copia encima de otra y todo, de HCG, y así estaba embarazada. Entonces, antes de poner un dispositivo intrauterino, me tengo que sí cerciorar al 100% de que no haya gestación, ¿sí? Porque esto sí sería pues como si estuvieran realizando un aborto, ¿no? Por andar colocando solo el tirabalas al traccionar, pues van a pensar que ustedes han sido los que han causado esto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso sobre todo. Tenemos dentro de los mecanismos de acción el espesamiento del moco cervical, reducción del transporte de los óvulos a las trompas de falopio y los cambios en el endometrio. Muy, muy importante esta parte. Tasa de falla 0.3, tasa real 3. Ahora, puede ser usada en mujeres de cualquier edad, es eficaz y de efecto rápido, no requiere un examen pélvico, se le tiene que brindar como para todo método la consejería contra en la prevención de las ITS, ¿no?
Ayuda a prevenir el cáncer de endometrio, cambios en el patrón del sangrado, el regreso de la fertilidad no es inmediata. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Todo lo que viene a ser enfermedades hepáticas, diabetes por más de 20 años, infartos de miocardio, cardiopatías, accidente cerebrovascular, lo que es el sangrado vaginal inexplicable, que puede sugerir incluso hasta otro embarazo, así que tengo que cerciorarme. Antecedente de cáncer de mama, afección que puede aumentar la posibilidad de cardiopatía o accidente cerebrovascular, tales como la hipertensión o la diabetes. ¿Puede haberse efectos secundarios? Sí, los hay. Cefaleas, hay cambios en el apetito, pérdida o aumento. Si hay aumento del apetito, pues siempre tomar mínimo 2 litros de agua para sentirse como que lleno, ¿no? Un poquito así. Tendencia a presentar ciclos menstruales irregulares, amenorrea, náuseas, nostalgia, náuseas, mareo, depresión y el aumento ligero en el peso. Este es el DIU. Para un DIU solo necesito saber tener un examen ginecológico, la evaluación del riesgo de las ITS, de historia clínica de exploración física, y la medición de la presión arterial. Ok, acá tengo un DIU hormonal, ¿sí? No se recomienda para los antibióticos profilácticos, recordemos que no se recomiendan para la inserción de un DIU. Y tenemos también que se debe asesorar a las mujeres sobre alguno de los signos o síntomas de alguna hebra. Ok, vamos a continuar. Acá está el famoso Mirena. Igual anticoncepción, en este caso de una menorragia idiopática y protección durante la etapa del embarazo y estrógeno. Ahí está. Mirena insertion and removal replacement. Preparation for insertion. Examine the patient to establish the size and position of the uterus, and in order to detect any signs of acute genital infections or other contraindications for the insertion of Mirena, and to exclude pregnancy. Insert a speculum, visualize the cervix, and then cleanse the cervix and vagina with a suitable antiseptic solution. Grasp the anterior lip of the cervix with a tenaculum to stabilize the uterus. If the uterus is retroverted, it may be more appropriate to grasp the posterior lip of the cervix. Gentle traction on the forceps can be applied to straighten the cervical canal. The forceps should remain in position, and gentle counter-traction on the cervix should be maintained throughout the insertion procedure. Advance uterine sound through the cervical canal to the fundus to measure the depth and confirm the direction of the uterine cavity. Para el sistema intrauterino, como es en este caso If difficulty is encountered, consider dilatation of the canal. insertador con cánula, vamos a tener en cuenta First, los open the mismos sterile pasos de package cualquier DIU, completely. ¿no? Then use sterile Tener technique que and sterile ya gloves. vienen con su aplicador, muy Mirena is interesante es provided within an inserter Se meten los consisting of bracitos por the arriba. Mirena itself, already in the correct horizontal position, an anatomically curved insertion tube with a double-sided centimeter scale and a plunger inside, the flange, and the handle containing the mark, the slider, and the threads inside. Push the slider forward in the direction of the arrow to the furthest position to load Mirena into the insertion tube.
Do not pull the slider downwards, as this may prematurely release Mirena. Once released, Mirena cannot be reloaded. Holding the slider in the furthest position, set the upper edge of the flange to correspond to the sound measurement of the uterine depth. While holding the slider in the furthest position, advance the inserter through the cervix until the flange is approximately 1.5 to 2 centimeters from the uterine cervix. Do not force the inserter. Dilate the cervical canal if necessary. While holding the inserter steady, pull the slider to the mark to open the horizontal arms of Mirena. Wait 5 to 10 seconds for the horizontal arms to open completely. Advance the inserter gently towards the fundus of the uterus until the flange touches the cervix. Mirena is now in the fundal position. Holding the inserter in place, release Mirena by pulling the slider all the way down. While holding the slider all the way down, gently remove the inserter by pulling it out. Cut the threads to leave about 2 to 3 centimeters visible outside of the cervix. Mirena insertion is now completed. Removal, replacement. Mirena is removed by pulling on the threads with a forceps. You may insert a new Mirena immediately following removal. For full information, consult the insertion instructions in the Mirena package. Entonces es importante en este caso todo lo que refiere a cómo voy a colocar un dispositivo, en este caso como un fármaco hormonal, que es Mirena. Ya viene con su aplicador, ¿no? Sencillo, simplemente tener que realizar los mismos pasos de todo, dispositivo intrauterino al inicio, y después de este, posterior a este, bajar un poquito lo que es este clip, ¿no? Suben los bracitos, luego y sobre el slider, perdón, es este, y ya tengo la medida para eso. Este es el que nos, acá está, sí, está. Lo que vamos a, ya al inicio hemos tenido que tener el histerómetro para medir adecuadamente y de acuerdo a eso, pues, colocarlo con los bracitos cerrados, ¿no? Y no se ingresa todo hasta el fondo, primero se ingresa, se deja como 2 centímetros fuera, para que de esa manera yo pueda soltar los bracitos y luego de soltar los bracitos, colocarlo hasta el fondo y de ahí llegar hasta el final, ¿sí? La caja de estos dispositivos son así bien grandes, bien interesantes, de verdad, nunca llama mucho la atención. Y tenemos los PAE, que son las píldoras anticonceptivas de emergencia, aquellas pues que sabemos que vienen en presentación de 2 tabletas o de una. En el Perú todavía no llegan, iba a llegar en noviembre del año antepasado, el acetato de vulipristal. Es bien importante esto del acetato de vulipristal, porque en otros países cerca, incluso como en Ecuador, ya manejan el acetato de vulipristal. La diferencia con el levonorgestrel es que tiene una más alta tasa de efectividad. El método de Yuspe como tal se utiliza solo en casos de emergencia, que no debería utilizarse, que son 4 tabletas en la mañana y 4 tabletas, son 4 tabletas juntas, ¿sí? Acá están. Lo coloqué por acá, no, el dibujo, no. Bueno, y el mecanismo de acción pues es inhibir la ovulación, y si ya ha habido ovulación, y tomaron el anticonceptivo oral de emergencia nuestras usuarias, pues ya no va a hacer efecto, ¿no? Definitivamente. Y lo que hace, pues, su mecanismo de acción en sí es evitar ese pico de LH para que no haya ovulación. Al no haber ovulación, pues rápidamente hay menos riesgo de que la paciente salga gestante,
¿no? En algunas indicaciones, y eso ya va como una información para nosotros, ¿no? El que se tome el anticonceptivo oral de emergencia antes del acto sexual sería lo ideal. Claro que si nosotros llevamos esta información a la paciente, pues lo van a tomar como si fueran píldoras diarias, así que no es lo mejor. Nos referimos a aquella situación en la que se iba a realizar un acto sexual y no había en ese momento, no iban a utilizar preservativo y todo, pues si se toma antes, la efectividad es mayor, ya que espesa el moco cervical, no asciende los espermatozoides y no ovula la paciente, ¿no? Recordar también que no son abortivas, muchas tienen temor por eso, muchas pacientes. Con respecto al anticonceptivo oral de emergencia, se considera que se puede tomar en cualquier momento de la vida fértil de la mujer, y si en caso también, como sucedió, como me realizaron una pregunta con respecto a las ampollas, si no me equivoco fue, si en caso estuviera gestando la usuaria y toma el anticonceptivo oral de emergencia, entonces lo que va a suceder es que no va a repercutir durante el embarazo. Así que hay muchas mujeres que también vienen con eso, ¿no? Dicen, no puedo tener el bebé porque tomé el anticonceptivo oral de emergencia, entonces mi bebé va a nacer con malformaciones, o mi bebé va a nacer con síndrome de Down, o mi bebé va a nacer, ¿no? Siempre tienen ese temor. Hay que explicarle, pues, que esto es un progestágeno, que al contrario, si está gestando y tomó el anticonceptivo oral de emergencia, obviamente ya no sabía que estaba embarazada, es como que fuera una caricia al útero, así que no va a suceder nada, ¿sí? Solo porque es lo que constantemente nos pasa. Las pacientes se confían mucho de tomar el anticonceptivo oral de emergencia en más de 2, 3 oportunidades al mes, y sucede esto de que sí están embarazadas, ¿no? Entonces no hay mayor riesgo. Cualquier consulta, ahí está en las redes sociales, estamos en contacto. Me robé 2 minutitos de su tiempo de ustedes. Sé que ha sido una clase un poquito compleja, porque de por sí el tema no es tan sencillo, el tema de lo que son métodos, ¿sí? De lo que son anticonceptivos hormonales, en este caso con los que hemos terminado, pero me refiero a todo lo que es fármaco desde el inicio. Igual hemos tratado de acabar con todo el temario que habíamos propuesto durante todas estas 2 sesiones. Ok, colegas, entonces eso sería, ¿qué métodos son los más indicados para los adolescentes? Excelente pregunta, Gladys. Según la OMS nos indica que sería lo ideal, ¿sí? Sería lo ideal, que es lo que mayormente nos indica, que utilicemos dentro de los adolescentes los métodos de larga duración. ¿Cuáles son los métodos de larga duración? Los métodos de larga duración son aquellos en los cuales tienen más de un año de uso, ¿no? Por ejemplo, lo que es el implante, lo que es incluso, hay dispositivos intrauterinos, pero eso sí no lo tiene el MINSA, lo tiene nosotros lo manejamos en el área privada ya, ¿sí? Lo que es en lo que es Sandalán, duran 5 años, son anticonceptivos muy buenos para adolescentes también. Y tenemos también aquellos anticonceptivos de larga duración, como son implantes, DIU, incluso sistema intrauterino, también se indica en nuestras adolescentes, que es el método. Ahora, y eso sí, no todo adolescente debe utilizar sí o sí, como indican ellos, lo que es el método de lo que es el preservativo, el método de barrera, ¿no? Eso es sí o sí lo que se debería de indicar. Evolución, a ver, ¿cuáles son los métodos más indicados para adolescentes? Ya, eso es lo que les había comentado. Luego dice, Kelu dice, ¿puede explicar cómo es el método de Yuspe? Ah, ya, el método de Yuspe, Kelu, indica
son 8 tabletas que se toman de lo que es el blister, ¿sí? Ahora, ese método está desfasado, en realidad eso se utiliza pues en lugares donde, no sé, en una zona rural donde no hay ni farmacia, no hay anticonceptivo oral de emergencia, se toman 4 tabletas de lo que es el blister de 28, las blanquitas sobre todo, ¿sí? 4 y después a las 12 horas las otras 4. Ese es el método de Just. Ángela dice, paciente, ¿por qué ya está desfasado? Porque la efectividad es entre el 75% aproximadamente y el método del anticonceptivo oral de emergencia llega hasta más del 95%. Así que, como les digo, no es la indicación, solo es parte de nuestra literatura, pero no deberíamos de utilizarlo, porque recuerden que el anticonceptivo oral de emergencia está tan cómodo que lo encontramos hasta en... Ahora hay hasta de Sol 50, imagínense, los genéricos, ya venden genéricos en las farmacias. Consulten, ¿no? Siempre, mayormente cuando ustedes van y preguntan, les van a vender el más costoso. A ver, dice... Ya, a ver, vamos por la última y de ahí por la penúltima. Dice, para los progestágenos no disminuye la mineralización. Claro, lo que sucede, Gladys, es que cuando es en adolescente, tú priorizas y haces una balanza de qué es mejor, la desmineralización ósea por el fármaco, en este caso por el anticonceptivo, o la gestación. Y obviamente la gestación pesa más. Te va a haber una desmineralización ósea en mayor porcentaje. Si por el fármaco es el 2%, puede llegar hasta el 12% en el embarazo, ¿sí? Entonces, no, sí o sí se tiene que utilizar un método de larga duración. Y recordemos que para evitar esto de la mineralización, o sea, yo tengo que ya tener una muy buena consejería, explicar a la paciente que tiene que tomar adolescente no solo lácteos, sino también brócoli, pescado, todo lo que contenga calcio, importante. Ángela dice, a ver, dice, pacientes sin método anticonceptivo de emergencia combinado, sin MAC, sin métodos anticonceptivos, perdón, quien toma anticonceptivo oral de emergencia el día 1 de enero y posteriormente vuelve a tener otro encuentro, vuelve a repetir la ingesta 5 días después. Ya, toma el 1 y luego a los 5 días después. El día 7 refiere sangrado vaginal de leve intensidad. Medida correcta a tomar. Iniciar un método anticonceptivo hormonal o método de barrera. ¿Cuál es correcto? 5 días, 7. Refiere sangrado vaginal de leve intensidad. Ya. Después de lo que es un anticonceptivo oral de emergencia, puede iniciar un método anticonceptivo de manera directa, ¿sí? El método de barrera no hay que considerarlo en sí como un método único, ojo. O sea, ¿a qué me refiero? No pongan a un método de barrera como si fuera un método anticonceptivo como tal. O sea, que siempre tiene que utilizar un método adicional y el método de barrera sobre todo para evitar una relación sexual. Así colóquenlo siempre, porque el método de barrera mayormente o no lo saben utilizar o no se saben colocar bien el preservativo o hasta que tengamos una clase presencial con las mismas personas que están realizando con un dildo y todo, es difícil. Entonces, más aún en esta coyuntura. Entonces, es importante que coloquen el método de barrera no como un método único, sino siempre como un anticonceptivo adicional, ¿no? De doble protección. Me refiero al método hormonal oral adicionando método de barrera por al menos 7 días. Ya, es que como no pusiste oral, ya, ahora sí te entiendo. Iniciar método anticonceptivo oral más método de barrera, al menos 7 días. A ver, dice, paciente que no toma nada, toma el anticonceptivo oral de emergencia, el primero, luego vuelve a tomar el 5, refiere el 7, un sangrado, inicia método anticonceptivo hormonal oral, más método de barrera. ¿Es correcto? Sí, puede utilizar, claro, sí, no hay problema. Ahora, si en caso, ojo, está bien, excelente, puede tomar el anticonceptivo oral de combinado, sí, no hay problema. Ahora, si en caso no ve menstruación en 2 semanas, tendría que hacerse una pruebita en sangre, ¿sí? Eso sí va a ser importante, Angie. Sí, está bien el tener una doble protección.
Ok, colegas, muchas gracias por hoy día estar en estas 2 sesiones. Espero que haya sido productivo los 2 días de ponencia. Igual hoy día también se les está brindando los PPTs para que tengan toda la información completa. ¿Sí? Gracias, Ángela. Y si hay algo que repasar, ahí les estoy dejando. También les voy a enviar el PDF de la nitrofurantoína. Les comento porque la nitrofurantoína se utiliza mucho en gestantes. Ya sabemos que en el tercer trimestre hay que tener un poquito más de cuidado, ¿sí? Por algún tipo de complicación, sobre todo en el feto. ¿Dónde envían los PPTs? Buena pregunta, Gladys. No sé cómo las envían. Creo que a su correo. Igual la coordinadora le consulta, ¿sí? Por el WhatsApp o por el WhatsApp, pero yo le he enviado todo ayer, hoy día le vuelvo a enviar lo de hoy, ¿sí? Muchas gracias, Mireia, muchas gracias, Jacqueline. Sí, de verdad, en realidad es un tema muy, muy complejo, fármaco, y hemos tratado de abarcarlo lo más, tratando de estar acorde al temario. Ok, muchas gracias, Jacqueline, Kelu. Nos vemos, no se olviden, protéjanse. Y cualquier consulta, bueno, ahí están las redes sociales, estamos en contacto. Gracias, Guille. Nos vemos, hasta luego.